¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Viernes, programa habitual. Estamos conversando con el senador José Durana Azemir a través de tvnorte.cl y también a través de la 93.5 Primavera, la gente que nos escucha a través de la radio. Senador Durana, ¿cómo está? Diálogo Regional, buenas tardes. ¿Cómo estás, Willy? Un gusto de saludar y también a través de la imagen de TV Norte como el audio de Radio Primavera. Muy contentos, tenemos harto que conversar, hay importantes noticias nacionales, regionales y por sobre todo informar, que es lo que a mí más me interesa como ariqueño nacido en esta tierra, informar a los ariqueños y parinacotenses. Partamos por lo que está en el tapete de la información, senador, no sé si se querrá referir o no referir, pero yo le hago la pregunta. Se aprobó en la Cámara de Diputados el tan bullado, esperado, ansiado, criticado tercer retiro de los fondos de AFP. Tiene que pasar al Senado, ¿verdad?, para o ratificar la votación de la Cámara de Diputados o rechazarla. Mira, en concreto yo he votado a favor los dos retiros y esto para mí, más que un problema doctrinario, es un tema social y es un tema humano. Y en especial me dirijo a quienes efectivamente hoy día no están trabajando, no están percibiendo ingresos, están en una edad en que es difícil encontrar trabajo y tienen recursos en los fondos previsionales. También entiendo que es pan para hoy y hambre para mañana, y hago esta metáfora porque efectivamente estas personas espero que hagan el mejor uso de ya estos dos primeros retiros y eventualmente de este tercer retiro, que querramos o no, a mi juicio, es un hecho que está avanzando favorable y positivamente en beneficio en especial de esas personas. La pandemia está en una situación difícil. Hoy día no estamos enfrentando la pandemia del año 2020, hoy día estamos enfrentando variantes que significan que el virus ha mutado y esta mutación se va identificando con la constructura, con el organismo de una determinada comunidad. Y es por eso que existen las variantes brasileñas, la variante británica. Acaba de reconocer el gobierno que habría ingresado a Chile la variante sudafricana y lo más probable que esto después el día de mañana sea la variante propia chilena. Hay estudios ya, peruana. hay científicos que están hablando, o sea, como chilenos también no nos podíamos quedar atrás con una variante de la cepa, senador. Exactamente. Y desde esa mirada, lo más complicado es que estas variantes no han sido estudiadas. Es decir, se espera que en las próximas 2 semanas Chile puede ser el país que entregue la información más acabada en relación a la variante brasileña, y esto es gracias a los convenios internacionales que han firmado las facultades, las más importantes, tanto de la Universidad Católica como la de la Universidad de Chile, que permiten hoy día estar en línea con los principales laboratorios del mundo. Entonces, cuando uno ve que esa luz que en tantos programas nosotros hemos conversado, esa luz que uno estaba viendo al final del túnel y que la veíamos cada vez más cerca pensando en junio, bueno, hoy día ya hay declaraciones que establecen que esto sería entre septiembre y octubre, e incluso que no habría esta inmunidad de rebaño, sino que en general se proyecta para el próximo año porque no se ha comprobado. Sí, efectivamente hay cierta hipótesis en relación a que hoy día se está afectando a personas más jóvenes, a niños, y el que los adultos mayores se hayan inoculado en estas 2 dosis les ha permitido de alguna u otra forma salvar esta situación, no en términos de que se puedan contagiar, pero obviamente en términos de letalidad. Entonces, estamos hablando de una situación difícil, estamos hablando hoy día
en que el gobierno, porque también hay que ver el vaso medio lleno, el gobierno ha dispuesto ya 18.000 millones de dólares en toda esta pandemia, hay transferencias directas a través del ingreso familiar de emergencia, el bono COVID, el bono clase media, los transportistas, los pensionados que van a recibir estos beneficios, pero, querramos o no, con estas nuevas variantes, todo está siendo lamentablemente insuficiente. Y si a eso le ponemos que está la condicionante de el umbral de 408.125, eso es injusto. Porque van a recibir bono clase media todos aquellos chilenos que están entre el sueldo mínimo y los 408.125. ¿Y qué pasa con el que está en 410? El que está en 450 o en 500.000 pesos. Esa persona va a tener que acreditar que tuvo una disminución de su renta en relación al año 2020. Si en realidad yo creo que ya no hay disminución de renta. Hoy día, o con suerte la persona ya le bajaron su sueldo y se ha mantenido, o está con ese sueldo y es lo que tiene. Y si no, está cesante. Entonces, este bono que se comienza a pagar entre la próxima semana... El sábado comienzan las postulaciones, el 17. El sábado 17, va a tener una sensación de que no va a llegar de verdad a muchos de los chilenos que efectivamente lo puedan necesitar. Y ahí está entrando con fuerza este tercer retiro del 10%, entendiendo, sí, y en esto hay que ser súper categórico, hoy día van a ser más de 4 millones de chilenos que van a quedar con saldo cero. Exacto. Y también en edad de 40, de 45 años, lo que hace difícil después volver a la vida laboral. Nuevamente recapitalizar. Entonces, uno ahí dice, bueno, ¿y qué pasó entonces con la propuesta de Lavín? Yo creo que no es que el gobierno le haya cerrado la puerta a la propuesta del candidato presidencial Lavín. Lo que pasa es que hoy día, como estamos viendo una situación que ya no es una luz al final del túnel, ya no es a corto plazo, sino que hoy día se ha proyectado a mediano plazo nuevamente. Y por qué no decir que pase todo este año y estemos enfrentando el 2022 en situaciones similares, es que yo creo que hoy día inevitablemente va a hacer este tercer retiro, independiente de lo que ha anunciado el presidente, que va a recurrir... Que lo dijo ayer y que incluso gente del sector suyo, en este caso Renovación Nacional, le pidió que por favor no fuera al Tribunal Constitucional. Ayer el presidente dijo que sí iba, ¿verdad?, al Tribunal Constitucional. Si él decide ir, obviamente está en su legítimo derecho, pero aquí ya vuelvo a insistir, no hay un tema doctrinario, hay un tema humano frente a la situación que estamos viviendo con mucho más fuerza con estas variantes. Yo espero que el proyecto que salga sea lo más similar al segundo retiro, porque hay jurisprudencia de que el Ejecutivo obviamente validó el segundo retiro. Por lo tanto, si nosotros presentamos un segundo proyecto en esas mismas características, lo más probable es que el Tribunal Constitucional no se haga problema y pueda pasar. Pero si se le siguen poniendo condicionantes que a todas luces son inconstitucionales, eso creo que finalmente va a entregar argumentos y razones para que el Tribunal Constitucional falle en contra. En concreto, yo de llegar al Senado y de tener que tomar la decisión de votar en contra o a favor, yo he tomado la decisión de votar a favor, justamente pensando en que hoy día las ayudas no están directas a la clase media. Esta es una pandemia que nos va a proyectar a mediano y largo plazo, y la situación que se está generando con estas nuevas variantes lamentablemente van a seguir empobreciendo a la clase media y mayormente a quienes más lo necesitan. Así es. Y en el mismo tema, senador, novedades respecto a lo que es la ley de pensiones. La ley de pensiones ha estado trabajando... De repente se respalda mucho en eso, que en vez del tercer retiro o un cuarto retiro hay que modificar la ley de pensiones y hay que trabajar en eso. No, yo creo que eso es un discurso, son temas distintos. La verdad que
La ley de pensiones lo que trae es la posibilidad concreta de mejorar ahora las rentas de las personas que son pensionadas bajo el sistema de retiro de rentas vitalicias o bajo el sistema de retiro programado. Y en esto en concreto sube el umbral de la pensión básica solidaria, que lo hemos explicado y que siempre es importante que la gente sepa. Quienes acceden a una pensión básica solidaria son todos aquellos chilenos que en la vida quedaron solos y que por alguna razón, muchas de ellas son mamás que dedicaron toda su vida al cuidado de sus hijos y al cuidado de su familia, y que a lo mejor teniendo descendientes, flor de hijos, ninguno de ellos se ha hecho responsable, se hace cargo de ellos, y también varones en la misma condición. Y el aporte previsional solidario son todos aquellos chilenos, muchos de ellos profesores, muchos de ellos del mundo de la salud, que en el tiempo trabajaron 30, 40 años, pero cotizaban por el valor mínimo. Entonces, cuando se ganaban las conquistas y los derechos sociales, que hoy día ya es mucho más limitado, la plata ingresaba de manera íntegra a su sueldo, pero no había un porcentaje de esa plata que tenía que ir a cotización, y las tasas de reemplazo las brechas fueron demasiado amplias, porque esa persona, por dar una cifra, pudo haber ganado en los últimos 10 años 800, 1.000 pesos, y la tasa de reemplazo es 200, es decir, su pensión hoy día es 200.000 pesos. Pero eso se genera fundamentalmente porque lamentablemente las personas cotizaron por un monto inferior. Casi es como que si tú cotizaras por el mínimo, por el sueldo mínimo y el resto de sus plata. Entonces eso se le denomina aporte previsional solidario. Entonces, en esta reforma de las pensiones, ellos sí son los que en primer lugar incrementan esos recursos. ¿Dónde está la discusión? En el incremento del 6%. Porque por alguna razón sectores de la oposición establecen que hay que generar un sistema de reparto. Y en ese sistema de reparto, ese 6% de cotización, justamente para mejorar las actuales condiciones, en donde hay esfuerzo público y en donde está el esfuerzo de los trabajadores, nosotros lo consideramos que es injusto, porque con estos 3 retiros que eventualmente se van a producir, los 2 primeros ya una realidad y el tercero está ahí en el proceso, hoy día más que nunca es súper importante que el que trabaja tenga ese 6% de incremento en su cuenta de capitalización yo estoy trabajando, individual. A ver, esto no pasa, senador, tampoco por un egoísmo, ¿verdad?, hacia el resto. Pero si yo estoy sacándome la mugre trabajando, obviamente voy a querer ese 6% para mi cuenta y no para repartirla con el del lado. Pero es obvio, si finalmente tú estás trabajando, o es funcionario público o es funcionario privado, ha hecho uso de estos recursos. Queremos pensar que todos hicieron uso del recurso porque independientemente de estar trabajando, esta pandemia ha afectado a la familia. Y dentro de esa afección a la familia puede haber un hijo, puede haber un hermano, o puede haber una mamá y un papá que perdió el trabajo. Y en definitiva, el que está actualmente trabajando está subsidiando esas labores o esos ingresos. Entonces, ¿cómo va a ser posible que el 6% vaya a este sistema de reparto y no ingrese en su propia cuenta de capitalización? Porque la persona lo que quiere es que mes a mes se vaya recuperando ese fondo que yo necesariamente he dispuesto y he tenido que sacar para ir en ayuda de mi familia. Esto es tan simple como decir, porque aquí alguien me puede comentar y me puede decir, claro, pero es injusto porque entonces, ¿cómo solucionamos el problema de los actuales pensionados y de los actuales jubilados? ¿O cómo se hace de verdad? ¿Se cumple en aumentar la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario? Con impuestos generales. Todos los chilenos tenemos que destinar recursos para mejorar las pensiones, las jubilaciones, la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, y eso hay que hacerlo con impuestos. Y eso significa
tener que destinar un 1% del IVA y buscar fórmulas. Se está trabajando el impuesto a los más ricos. Yo en general creo que lo que uno tiene que, más que generar impuestos, es decirle al empresario que reinvierta, que dé más trabajo, que genere más desarrollo, porque con eso va a pagar más impuestos. Y obviamente que le va a dar más trabajo a muchos más chilenos. Pero eso se soluciona con todo. ¿Cómo va a ser posible que el mejoramiento de las pensiones de los jubilados sea con el 6% de los trabajadores que ya han tenido que sacar sus retiros para ir en ayuda de su propia familia? Y lamentablemente aquí sí hay un tema doctrinario, Willy. Hay un tema doctrinario que necesariamente, yo en lo personal, creo que los recursos son de las personas, son de los chilenos y no de los gobiernos o de estas instituciones que se van creando. Y por último, todos los sistemas de izquierda, todos los sistemas que han creado estos sistemas de reparto terminan siendo un fracaso porque a alguien en algún minuto le pega un manotazo a la caja. Así es, y suele pasar. Y suele pasar. Senador, el otro día escuchaba a un candidato, no voy a dar el nombre, pero no pareció tan incongruente un eslogan o una propuesta que decía la empresa minera, el sueldo de Chile. Las empresas mineras podrían ser las pensiones de Chile, con el aumento de impuestos y todo eso. Lo que pasa es que cuando uno va modificando el royalty y uno va cambiando las reglas del juego, producto de un determinado o mejor precio, eso es súper complicado. Porque si es que tú le vas a estar cambiando permanentemente las reglas del juego a quienes aportan el capital, que son los que mueven la economía, que son los que generan desarrollo, emprendimiento, inversión y empleo en Chile, bueno, lo más probable es que finalmente el que aporta el capital busque otro lugar donde invertir. Porque usted me puede decir, ¿por qué Venezuela, que es un país millonario en el producto más requerido en el mundo, que es el petróleo, está en las condiciones que está? Porque no hay ningún inversionista privado que quiera poner un peso en Venezuela. Perú, que es un país mucho más millonario en recursos naturales que Chile, en todo orden de cosas. Y tenemos las declaraciones de este candidato de izquierda que va a la primera vuelta, que hay un WhatsApp ahí que anda dando, un video que anda dando vuelta en relación a lo que significa hoy día quitarle las herramientas tanto a la inversión privada y específicamente a la minería del cobre del Perú. Incluso la vicepresidenta establece y hace una proclama diciendo que la clase acomodada del Perú, si gana Pedro Castillo, dejarán de serlo. Entonces, si es que finalmente la igualdad, el sistema de generar mayor igualdad, mayor equidad, mayor justicia social, yo entiendo que es tratando de que todos subamos, porque si se refiere a que todos bajemos al nivel de pobreza, entonces finalmente yo creo que en general los chilenos no somos tan tontos y no es esa la justicia social que finalmente estamos buscando. Perfecto, senador. Clarito en los temas del tercer retiro, clarito en el tema de la ley de pensiones. Hay otra ley que por fin fue promulgada, que es la nueva ley de migración, donde ¿verdad? Los migrantes abrieron los ojos ahí y algunos encontraron patudas las declaraciones o fuera de contexto en que decían que era una ley casi discriminatoria porque no se le había tomado en cuenta a los migrantes para poder hacer esta ley. Mira, esta es una ley que viene a reemplazar la antigua ley de migraciones del año 1975 y por lo tanto entrega seguridad, entrega las herramientas para una migración ordenada, tranquila, en igualdad en condiciones de género, en la protección de los menores de edad y fundamentalmente dando seguridades y oportunidades
al migrante, pero también al chileno, al que vive y en especial a los que vivimos en regiones fronteras. Para la región de Arica y Parinacota, yo rescato 3 instancias súper positivas de esta nueva ley de migraciones. En primer lugar, porque se crea el Servicio Regional de Migraciones que permite generar condiciones de flexibilidad en relación a las necesidades propias de cada región. Y eso significa que comenzamos de buena manera los procesos de descentralización, porque las necesidades u oportunidades que puede tener Arica no necesariamente son las mismas de Iquique, y menos de la zona central y sur del país. Por lo tanto, si en algún minuto la actividad económica requiere mano de obra, como muchas veces lo han expresado los agricultores, o como muchas veces lo han expresado también desde el área de la construcción o desde otras áreas de la economía, en donde no hay mano de obra local, ariqueña, parinacotense, chilena, que quiera asumir estos desafíos, se abren estos espacios de oportunidad en donde se acepta la llegada de migrantes, pero de manera segura y con una oportunidad laboral en la medida que estas personas quieran asumir estas labores que no se están generando en cada una de las regiones. Por otro lado, también se generan reglas claras y se genera una mayor profundidad en torno a las decisiones administrativas frente a un ingreso irregular al país. Y esto significa, en términos concretos, de que una persona puede ser expulsada sin mayor trámite en el caso de que efectivamente ingrese por pasos irregulares. Y en tercer lugar, estamos hablando de una ley que va a generar condiciones del 18 de marzo del 2020 hacia atrás y del 18 de marzo del 2020 hacia adelante. ¿Por qué la fecha del 18 de marzo del 2020? Si tú me hubieras preguntado a mí, yo en realidad voté en contra de esta norma, yo me había quedado con ya la oportunidad que se había generado entre los años 2018 y 2019, cuando el gobierno del presidente Piñera, en sus primeros años, generó estas condiciones de ordenar la casa. Pero en esta condición del 18 de marzo es porque el 18 de marzo de este año se cerraron las fronteras, producto de la pandemia. Y por lo tanto, todas aquellas personas que hayan ingresado al país después del 18 de marzo del año 2020 son todos por pasos irregulares. Y todos los que ingresaron antes van a poder regularizar su situación en Chile de acuerdo a las condiciones y obviamente a las necesidades del país, pero todos ellos van a tener la oportunidad de regularizar. Exacto. En la medida que no tengan antecedentes penales en su país, que no estemos frente a situaciones más dramáticas. Entonces, el punto está en que hoy día han levantado voces algunas organizaciones, Servicios Jesuita Migrante y otras, en relación a la injusticia que se podría estar generando, y nosotros la información que tenemos desde el Ministerio del Interior es que todo lo que va a suceder con aquellos migrantes del 18 de marzo del año 2020 hacia adelante es caso a caso, de tal manera de evaluar la situación humana de la mujer, si es que la mujer está embarazada, si es que hay menores, si es que dentro de este grupo está la familia, de tal manera de poder generar estos procesos de reunificación familiar, y cada uno de estos procesos se van a construir caso a caso y el resto de las personas tendrán que salir del país. Y ahora también viene una situación puntual, porque lo que mucha gente nos pregunta en el día a día, bueno, ¿y hasta cuándo tenemos personas en el parque de la población Juan Noé? ¿Hasta cuándo tenemos? Han habido marchas en la población Juan Noé, han habido manifestaciones, han recorrido los pasajes. La gente se está manifestando por problemas de seguridad. Un hecho delictual hubo tiempo atrás de balacera. Una balacera. Se comprobó que eran ciudadanos extranjeros. Uno va al parque Vicuña Maquena, va al parque Brasil, pasa por la plaza, pasa por donde está la pérgola de las banderas, y hay carpas en nuestros parques, y eso significa que todas estas personas hacen sus necesidades ahí mismo. Entonces, eso también genera molestia en los chilenos y en los ariqueños,
y el gobierno en su reglamento tendrá que determinar cómo va a sacar a la gente, porque muchos de esos ciudadanos no son ni de Perú ni de Bolivia, que son nuestros países vecinos. Esos países vecinos no los van a recibir y necesariamente estas personas tendrán que volver a sus lugares de origen, y aún así también estamos frente a una complicación, porque en su lugar de origen el presidente Maduro, del cual muchos les gusta ese tipo de ideología, no los quiere recibir. Exacto. Entonces la verdad que hay situaciones puntuales, Tema humanas, complejo, sí, que que se van a generar, y que el gobierno ha comprometido verlo siempre poniendo a la persona en el foco principal de la solución. Pero cuando hablamos de la persona humana en el foco principal de la solución, yo tengo la obligación de decir que ese foco humano de la persona es tan importante el migrante como el chileno que vive acá, porque también está en el foco ese chileno que ve que en su sector, que en su barrio, en su plaza, hoy día hay inseguridad, está tomada, y sus niños no pueden disfrutar de esa convivencia porque necesariamente se tomaron esa plaza, se tomaron estos parques, grupos de personas que obviamente lo que en general la ciudadanía quiere es paz, seguridad y tranquilidad. Exactamente, senador. Se nos fue el tiempo en TV Norte. Tenemos que despedirnos de la gente que nos sigue a través de tvnorte.cl. Tenemos que hacer una pausa y volvemos, continuamos con Radio Primavera, senador. Muchas gracias, y como todos los viernes, conversando junto a ustedes en TV Norte, y volvemos con nuestra Radio Primavera. Eso, pausa y volvemos. Ya. ¿Tú le das el pase, Franco? Oye, es un poquito inflexible. Un poquito inflexible.
Seguimos conversando en diálogo regional con el senador José Durana Semir. Estábamos hablando